Señoras y señores aficionados de receptor.com.mx, nos da muchísimo gusto continuar con esta gran serie que se ha convertido Receptor Entrevistas. Hoy vamos a tener a una figura del fútbol americano estudiantil de los 80s en infantiles, de los 90s con aquellos tricampeones de los aztecas de la UDLA. Es nada menos y nada más que su majestad Oliver Feria, el corredorzazo del fútbol americano de nuestro país. Oliver, me da muchísimo gusto saludarte. Gracias, igualmente. Y saludos a toda la gente que está por ahí viéndonos o que nos va a ver. Y pues aquí estamos para platicar un ratillo con ustedes. Sí, exactamente, mi Oliver Feria. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Ya un buen trecho en el desarrollo y promoción del fútbol americano, pero estamos con esta serie que ha tenido mucho éxito. Aquí en México estamos en absolutamente territorio pintado de rojo. Estamos en lo peor de la pandemia. Todavía no tocamos la cresta. Tú estás en Oklahoma, en los Estados Unidos. Allá, ¿cómo está la situación? Pues mira, la situación es diferente en cada ciudad y en cada región. Oklahoma ha sido un estado de los que se ha cuidado muy bien, han tratado de manejar las cosas desde el principio muy seguras, se tomaron precauciones, obviamente mucha gente se quedó en casa y cerraron todo por un tiempo, pero ahorita en este momento ya abrieron la ciudad, de hecho. Ya estábamos en la fase 3 de apertura, en donde abrieron un poquito, luego otro poquito y ahora ya está completamente abierto. Yo tuve la fortuna de que en mi línea de trabajo, pues yo seguí trabajando durante toda la pandemia y no me afectó tanto el problema, que pues en cierta forma fue bueno para no aburrirme, ¿verdad? Qué bueno, Oliver. Pues fuiste, sí, de esos privilegiados. Entonces ya están en apertura 3. La gente sigue teniendo sus reservas, sana distancia, con sus tapabocas, ¿o cómo es el comportamiento? Claro, creo que es parte de la nueva modalidad, lo que va a ser más normal ahora. Yo creo que en estos días ya es muy natural llegar a la tienda y llegar y ponerte 2 metros o algo así, que es de la gente, automáticamente ya lo haces. Los tapabocas son opcionales, los recomiendan, pero son opcionales. Los restaurantes, los meseros y toda la gente de los restaurantes llevan tapabocas. En muchos todavía llegas y te toman la temperatura en la entrada. Ves mucha gente con guantes. Ya es cosa más normal de cada quien cuidarse un poquito más. Y eso es como que se ha hecho lo normal, pero eso ya no es tanto que te digan que lo hagas, ya lo haces por propia... Ya por default. Y yo creo que así nos vamos a estar comportando en un buen tiempo, porque pueden venir los rebrotes y además ya darnos cuenta de que pues quizá ya esos abrazos y todos esos besos que se daban y todo eso a lo mejor ya va a ser a la historia, pero bueno, no sabemos qué pueda pasar, vivimos en la incertidumbre y ojalá salgamos bien librados de esto. Vamos a hablar de fútbol, Oliver Feria. Oliver Feria, tú eras corredor, pero desde los 7 años en los vietnamitas de la Prepa 9. Creo que en 1983 estabas en la preinfantil y desde aquel entonces tu compañero de equipo era Raúl Rivera, alias el Yoyo. Tu coach creo que era Gerardo Rivera, el Cabo. Desde ese entonces tú ya traías en los genes que eras un jugador fuera de serie. Platícanos de esos inicios. De hecho, cuando llegué a Prepa 9, era mi segundo equipo ya. Mi primer equipo fueron los Bucaneros de Satélite, la categoría Bomberitos de 6 años. Fue mi primera aventura en el fútbol americano y era de 5 contra 5 y no sabíamos nada de lo que estábamos haciendo. Después llegué a los vietnamitas, ya que mi papá pues obviamente fue coach de vietnamitas, fue coach de Águilas Reales. Llegamos a jugar a los vietnamitas desde el 81 a la preinfantil. Y de ahí me mantuve realmente todas las infantiles hasta la triple especial en los vietnamitas. Era la generación del grupo que llegábamos, que creo que fue en 1980
2003 cuando ganamos el primer campeonato y de ahí nos seguimos todos los años. Sí. Cabe mencionar que yo no jugué en el 85, lo que fue la categoría infantil A. No jugué ese año. Ideas locas que yo tenía que decidí tomar el verano y divertirme más por otro lado. No me digas. Y Yo, pero yo no jugué. recuerdo, yo recuerdo que eras un niño así serio, así hasta medio hosco, pero eras muy concentrado en lo que hacías, estabas muy clavado en el americano y eras un muy buen corredor, eras de esos chamacos que dénsela la pelota a Oli y él va a anotar, aunque el partido esté complicado, dénsela a Oliver Feria y vámonos. Afortunadamente, desde muy chiquito pues, nos dimos cuenta que era muy rápido y era muy ágil. Y obviamente, pues la influencia de mi papá y de mis tíos. Claro, claro. ¿Quién Y es tu papá? amigos. ¿Quién es tu papá? Explícanos quién es tu papá, quién es tu tío y esos genes que traes ya del deporte de las tacleadas. Mi papá, el coach Arturo Feria, Lomelín, que pues, estuvo de coach mucho tiempo en Vietnamitas y en Águilas Reales. Mi tío, su hermano Jesús Feria. Mi otro tío, Carlos Rosado. Era el trío que más influenciaba ahí con nosotros desde muy chicos. Tenían muy buenos amigos, el coach Buenaventura Domínguez, el Choco, eran muy amigos ahí entre ellos. Y así había muchos más que siempre estábamos involucrados y desde muy chicos íbamos a CEU, a las prácticas de Águilas Reales y nos daban el balón, nos aventaban el balón, corríamos, nos enseñaban desde chiquitos y pues eso siempre influenció mucho. Sí, claro. Y la genética, tu papá era una persona fuerte, estaba fuerte, le pegaba muy bien de pateador, era a la cerrada en las Águilas Reales, le pegaba muy bien a los goles de campo y al kickoff. Tu tío Rosado, pues ya platicamos con él aquí en Receptor Entrevistas, gran receptor, dice que jugó de safety medio ahí en la prepa 9, entonces había esa influencia. ¿Tú cómo viviste en las infantiles? ¿Las disfrutaste? ¿Te gustaba ganar? ¿Ahí qué fue lo que te empezó a plantear en tu carácter ya personal, Oliver Feria? Claro, obviamente llegamos a las infantiles a prepa 9 y cómo olvidarlo, no fallábamos, no faltábamos ni un día. Vivíamos en Ciudad Satélite. Cuando estábamos más chicos, mi mamá nos llevaba. Después de unos años, mi mamá dijo, yo no quiero ir hasta allá. Y nos ponía en el camión a mi hermano y a mí, con la bolsa de utilería y todo, y ahí nos íbamos. No faltábamos, porque obviamente pues, era nuestra gran pasión y disfrutamos la prepa 9 como nunca. O sea, cómo olvidar que yo empecé ahí cuando había pasto y terminé ahí cuando era un desierto de arena. Era No horrible cambiábamos. el campo. Ahora que veo yo fotos, era espantoso. ¿Cómo se atrevía uno a jugar en ese campo tan terrible? Pero era una magia, ¿verdad? La que tenía ese equipo vietnamitas. Sí, entrenar en la tierra y llegar cochino y mugroso todos los días, pero regresábamos y ahí no estábamos en la época de ahora que ya no se golpean tanto los entrenamientos. Ahí era aventarse, llegabas raspado, llegabas todo sucio y éramos más que felices. Oye, te tocó una época, jugaste 83, 86, donde el golpeo era brutal. O sea, Prepa 9 se caracterizaba por tener algunos días de entrenamiento puro golpeo. Y era de todo, era matador, era 3 contra 1, era círculo romano, todas esas porquerías que eran para darse muy fuerte. Llegó un momento en el que decías tú, ay, canijo, sí me da miedo, esto está muy violento. Normalmente sabíamos que antes de empezar la temporada, cuando estábamos en preparación todavía, y era cuando hacían todos esos tipos de ejercicios, porque teníamos mucha gente y tenían que probar y tenían que cortar, pero a todos nos tocaba. Ahí nadie tenía el lugar asegurado. No importaba quién fuera, de todos modos te tocaban todos los ejercicios. Y todas mis infantiles en la prepa 9, a mí nunca me tocó que no nos pegáramos en entrenamiento. Ahí era contacto completo todos los días y no había descanso. Entonces, los viernes a veces antes de los juegos y nos dejaban descansar un poquito, pero
Sí, es cierto. ¿Qué coaches recuerdas de esa época de las infantiles en Prepa 9? ¿Perdón? ¿Qué fue? ¿Qué coaches recuerdas de esa época? Yo empecé con Jorge Rivera. Él fue mi primer coach de chiquito. Con los años me tocó el Cabo. Estuve con el Cabo, estuvimos varios años. El coach Aguilar. Esos son los que me tocaban de head coaches. Y obviamente teníamos muchos coaches. Tú fuiste Sí, también unos años. El Cochinilla estuvo mucho tiempo ahí con nosotros. El coach Cabra, que de hecho me avisaron que estaba un poco enfermo. Que estaba, sí, hombre, hay que mandarle un saludo y nuestras mejores vibras para Cabra, porque pues, infectado por COVID. Fíjate, él también tuvo que seguir trabajando en estos días. Pues creíamos ahorita que la habíamos librado. Le mandamos un saludote muy, muy fuerte a Martín Uribe, el Cabra. Y entonces, en esa época, ya te vislumbrabas tú, o sea, cuando ya te llegaste a los 15 años y jugaste la AAA, que era la máxima de las infantiles, tú dijiste, tengo talento, estoy fuerte físicamente, quién sabe cuánto vaya yo a crecer para arriba, pero soy apto para ser un corredor. ¿Qué pasó después de la Prepa 9 con Oliver Feria? Pues mira, pasó algo un poquito antes. Fue un pequeño bache que tuve. Ese año, en el 85, fue cuando no jugué la juvenil A y regresé al siguiente año a la juvenil AA, digo, a la infantil AA. Parece que todos habían crecido y yo no. Me quedé más chaparrito que todos durante todo ese año y de hecho me fue muy mal ese año, realmente no fue lo más divertido y estuve a punto de decir ya no más, ya no quiero jugar otra vez. Afortunadamente para la AAA, como que me estiré un poco más y alcancé a todos y empecé a retomar el nivel otra vez un poquito más. La triple especial, todavía me tocó en la triple especial, fue cuando ya estaba una vez más a nivel del fútbol americano, cuando lo volví a retomar muy bien. Hubo unos pequeños problemas ahí internos en la categoría en la que estaba. Inclusive fue un pequeño, yo no tenía nada que ver, pero hubo un problema con el coach Cabra y algunos jugadores de ahí las Reales en ese momento. Y se creó cierto como que o sea, no creo que nadie tenía algo en contra de mí, pero era toda la situación y fue cuando, después de la AAA, fue cuando yo decidí que ya era momento para mí para salir. Ok. ¿Te fuiste a dónde, Mioli? Y de ahí me fui a los Centinelas. Ah, los Centinelas. ¿Por qué a los Centinelas estaba el coach Choco como head coach de Liga Mayor? Estaba el coach Choco. No te quedaba tan lejos. Hay que ubicar a la gente que nos está viendo en algunos lugares. La ciudad, la Prepa 9 está en el norte de la ciudad, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Pero tú vivías en Ciudad Satélite, que es como a unos 30 kilómetros al norte, zona conurbada ya del Valle de México, pero pues sí está un poquitito lejitos, y entonces de ahí había que llegar hasta la Prepa 9. Y Centinelas te quedaba ahí en el periférico, no tan lejos, digamos. No tan cerca, pero no tan lejos, como pensar en un equipo en Seúl o algo así, sí me quedaba lejísimo. Pero llegué a los Centinelas, a pesar de todos los equipos que hay en satélite, realmente nunca me llamó la atención llegar a alguno de esos equipos. Yo fui a Centinelas por la invitación del Choco, y llegué ahí y de hecho mi primer coach ahí fue el coach Piccolo, Alfonso del Valle. Órale. No sé si lo conoces, que fue una historia muy chistosa porque mi papá lo coachó a él de chico en el Club Aguilitas y en cuanto yo llegué ahí, él estaba muy contento que yo estaba ahí porque él me contó que mi papá lo había coachado, entonces obviamente estuve 4 años en los Centinelas y me la pasé muy bien, especialmente en esa juvenil A, la siguiente AA. La segunda AA no me fue muy bien ahí. ¿En qué liga jugaban, Oliver, los Centinelas? ¿Había ya ONEFA tenía juveniles o cómo era? Buena pregunta, no tengo idea. ¿Contra quiénes jugaban? Jugamos contra Poza Rica, jugamos contra Pumitas,
lo que era Pumitas AC en ese tiempo. Nos tocó jugar contra el Tech Campus, Estado de México. Ah, mira, entonces no era algo así como la Cona o Algo así, sí, algo era un así. poco, ¿Sí? un poco diferente. Los Frailes creo también nos tocaron. De Wow. hecho, contra el Tech SEM fue la primera vez que me enfrenté contra Alberto Pérez y Silverio Pérez. No me Porque digas, jugaban estaban ahí ahí en el creo que Texen. sí, en la Alberto Pérez, juvenil. un super corredor de los noventas, creo que era el número 13, ¿no? Algo No, así. No me no estoy acuerdo. Y seguro. su hermano, Silverio Pérez, que era un chamaco como de casi unos 90, safety medio, súper agresivo, muy buenos. Ellos subieron al Tec de Monterrey posteriormente, y eran Ajá. unos jugadores, venían de Texcoco, de los Toritos, pero mira, yo no sabía que habían estado en el SEM, entonces de juvenil. Y luego, Sí, y de ahí no fue la primera vez que nos enfrentamos. Me recuerdo de Silverio mucho en el SEM. De ahí estuve dos juveniles AA en los Centinelas y después llegó el tiempo de la intermedia. Y llegó otro punto en que no sabía si iba a jugar o no. ok. Porque el coach iba a ser el coach Pica, que él estuvo en las Águilas Reales, amigo de mi papá, pero que luego después hubo ciertas diferencias y cosas así, y él va a ser el coach de la intermedia. También en El ese coach Pica momento, es ¿qué? Castañeda, pero ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, hombre. Víctor Víctor Castañeda, Castañeda, Víctor Castañeda el Pica. sí. Sí. Y pero hablamos y platicamos y resulta que, que sí fui a jugar la intermedia. Ok. Mi hermano estaba en los Centinelas en la Liga Mayor. Y él estaba teniendo un poco de problemas con uno de los coaches de ahí. Y fue cuando él estaba en su segundo año de mayor y yo estaba en mi primero de intermedio. ¿Qué año fue, Oliver? ¿Qué año fue? La intermedia fue en el 91. 91. Eso sí ya estaban en ONEFA. Era Sí, intermedia que jugaba en ONEFA. sí. Centinelas. Sí. Y de hecho jugué la intermedia, nos fue muy bien, no quedamos campeones, pero me fue muy bien. Y fue cuando mi hermano me dijo, me voy a salir de Centinelas. No estoy contento, estoy teniendo problemas ahí, me voy a salir. Y de hecho él descansó el siguiente año. En 92 descansó. Creo que sí, 92. Que los Centinelas llegan a la final en 1992, enfrentan a las Águilas Blancas ahí en el Joaquín Amaro como locales. Y Sí. era un equipazo ese de Centinelas, pero le salió muy bien la tarde a las Águilas Blancas, que también era buen equipo, pero no eran favoritos. Y en un partido espectacular se lo llevan las Águilas Blancas, que es el último campeonato que tienen los del Politécnico, y prácticamente el último campeonato que tuvieron en aquel entonces las escuelas públicas durante 15 o casi 20 años. Entonces, Algo fue así. un gran partido. Centinelas era muy buen equipo, Saúl Valenzuela, un taclezote que traían, el banano, creo que le decían, o el plátano a su quarterback. Estaba este corredorzazo, hombre, ¿cómo se llamaba? Es, ¡Ay, se me fue, hombre! Un super corredor. de hecho, en la intermedia, Ajá. Pepe Toño Moreno. El Pepe Toño Moreno, claro que sí. Toño Moreno. En la intermedia, cuando platiqué con el Choco, hablábamos de que ellos estaban esperando ya que llegáramos a mayor porque nos iba a tocar jugar juntos a Pepe Toño y a mí. Pero cuando mi hermano decidió salirse de los Centinelas, yo lo seguí, le dije, te vas tú, pues me voy yo. Y de hecho yo solo jugué una sola intermedia, porque en vez de regresar a la segunda, me fui a Los Ángeles a estudiar un rato. Y estuve allá. Mi papá me mandó 2 meses y me quedé 8. Ok. Y ya acababa de terminar la prepa y fue cuando me dijo que me fuera a viajar mejor y me fui a Los Ángeles con mi prima. Y me regresó mi papá porque me dijo que ya era mucho descanso para mí, que tenía que ir a la universidad. Entonces fue cuando regresé. Regresé en diciembre y fue cuando me dijo, hey, pues tenemos que ver, hay que escoger dónde quieres ir a la universidad. Obviamente tenía muchas opciones.
Tenía la opción del Tec-Sem, tenía la opción del Tec de Monterrey. Obviamente tenía a los equipos de la UNAM. Y mi papá tenía una buena relación que habían cuando las Águilas Reales, cuando estaba todavía en las Águilas Reales, mi papá, ellos tenían scrimmage de pretemporada muchas veces contra los aztecas de la UDLA. Sí, nos íbamos a cada rato allá a Cholula, ¿sí? Era casi obligado el scrimmage con los aztecas, ¿sí? Con los aztecas, y a mí me tocaba ir a esos juegos. Yo siempre, ya ves que yo siempre estaba ahí en los juegos de Águilas Reales. Cuando mi papá estaba ahí, yo siempre estaba ahí en CEU y todo. Y entonces me dijo la Universidad de las Américas. Y de hecho fueron esas 3 escuelas, fueron el TEC de Monterrey, TEC Campus Estado de México y la UDLA fueron las 3 opciones más fuertes. El SEM todavía no estaba en la Liga Mayor. Monterrey, pues estaba hasta Monterrey. Y fuimos a visitar a la UDLA, que de hecho ellos ganaron el campeonato en el 91 para subir a la conferencia de los 10 grandes. Y eso fue lo que más me llamó la atención. Que yo le dije que yo quería, pues no quería ir muy lejos de la Ciudad de México, pero obviamente sí no tenía problemas en salirme de la Ciudad de México para ir a estudiar a Puebla, pero Monterrey estaba mucho más lejos. Puebla estaba más cerca, me gustaba la universidad, lo que habíamos visto de la universidad, y que habían ganado el campeonato de la nacional para subir a la conferencia grande. Porque a mí lo que me interesaba era jugar en la conferencia grande. No quería, como que no tenía la motivación de ir a un equipo de la nacional. Entonces eso me llamó mucho la atención. Fuimos a visitar al coach Luján, nos dio el tour de la UDLA, nos atendió súper bien desde el principio y me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, bueno, yo quiero jugar otra intermedia. Nada más he jugado una, quiero jugar otra intermedia. Y me dijo, pues quédate ahorita y está la intermedia, pero yo tenía el viaje a Los Ángeles todavía y decidí regresarme a Los Ángeles. Y cuando regresé en el verano, pues regresé directo a la UDLA, a la Liga Mayor. Ah, mira. Y fue la del 92. Eras novato? ¿Quiénes estaban ya de esos estrellas de los aztecas de la UDLA en ese entonces, 1992? Esa es una plática muy chistosa que tuvimos hace poco con el coach Luján, porque yo llegué en el 92 a la UDLA. Los coaches me preguntaban, no tenemos videos tuyos de la intermedia, del scout. Le dije, no, pues es que no jugué. Y entonces nadie sabía nada. O no sabían mucho de mis temporadas en intermedia o de la de Centinelas. Pero ahí estaba Edgar Zapata, que era novato. Bueno, él fue novato en el 91 y está en el 92. Y a mí me tocó jugar contra Edgar Zapata en el CUM, una semifinal en la juvenil. Y Zapata fue el que les dijo que cuando ellos hicieron su plan de juego contra los Centinelas, que le dijeron que todo se basaba en que cómo iban a detener el ataque terrestre de los Centinelas. Y en ese momento él fue el que le dijo a Coach Luján, hey, ¿quiere venir a jugar? Tráiganlo. Y todo. Fue el que más me ayudó ahí. La primera conversación fue, ¿de qué juegas? ¿De corredor? Oh, no, pues aquí tenemos 2 corredores muy buenos. Gabriel Torres, el Pony, y el Iki. El Iki es muy cercano a la familia de nosotros. Y ¿Cómo se llama? Estoy tratando de acordar. Gerardo. ¿El Iki le decían? No me acuerdo. El Iki Woods le decían. Ajá. Gerardo, ahorita me acuerdo del apellido. No te preocupes. Y ellos eran los corredores. Y de hecho, mi primer año en la UDLA, yo lo jugué de receptor. ¡Órale! Esa no me la sabía. Es que el Pony estaba bien choncho, ¿verdad? Era un corredor. El Pony era alto, fuerte. El Iki era un poquito más chaparrito, pero muy fuerte también. Ah, ya. Y yo era, pues, flaco.
Y de hecho me fui de receptor, opción de receptor el primer año, regresando patadas y cosas así. Y hasta el segundo año que Gerardo ya sabía que ya había terminado su elegibilidad, fue cuando me dejaron entrar a los corredores. 1993, tu segundo año de Liga Mayor. En el 92, creo que llegaron a semifinales, ¿no? Llegamos a semifinal y perdimos la semifinal. ¿Con las Águilas Blancas? Las Águilas Blancas. Sí, exacto. Sí. No, de hecho, no. De hecho, en el 92 perdimos la semifinal con Centinelas. Con Centinelas. Ah, ya, sí, con Centinelas. Pero pues era el equipo Benjamín, era el equipo pues, recién ascendido y tómala. Luego se volvieron protagonistas porque pues, sí, el material estaba muy, muy bueno. Para el 93, ya fue tu segundo año. ¿Quién subió ahí? ¿Quiénes eran novatos de los aztecas? En el 93 fue cuando llegó el grupo que fue Chuy Uresti. Sí. Balandrán, creo que también llegó en el 93. Y llegó un grupo. El primer grupo de nosotros, los 10 novatos del 92, pues fue un grupo que destacó mucho. Sí. Luis Torres, Oscar Uribe, Marco Martos, entre otros que era el grupo de los novatos del 92. Ah, ya. En el 93 llegó otro buen grupo Carlos Rosado, tu primo, el que es comentarista en Fox Sports, a quien le mandamos un saludo. ¿Cuándo llegó? Él llegó creo que en el 94. Ah, llegó después. En el 93 entonces, la final, Borregos del TEC de Monterrey recibe a las Águilas Blancas, el quarterback Héctor Linares, Sergio Olvera, Luis Ortega de la Sancha. Del otro lado, pues también estaba un trabuco, ya estaba creo que Treviso, estaba el Sonrisas, de quarterback, no me acuerdo quién estaba, si todavía estaba Urquidio o alguien más, pero un juegazo y las Blancas se quedan ahí a 10 yardas, cuarta oportunidad, mandan un pase incompleto, se acabó. Y ahí en 1993, ¿cómo le fue a los aztecas? En el 93 nos fue muy bien hasta la semifinal, porque de hecho la semifinal la jugamos en casa, en Puebla, y nos tocó contra Águilas Blancas. Nunca vamos a saber si fue un truco o maestro, pero llegaron como 40, 50 minutos tarde al juego. Nosotros ya estábamos calentando, estábamos listos y las Águilas Blancas no llegaban. No sé si fue que la carretera, el tráfico, lo que haya pasado y llegaron... O el colmillo del coach Licea, fíjate. Hay que ubicar a la gente. Cuando un equipo viaja, sale de su ciudad, tiene una tolerancia de 30 minutos hasta 50 minutos, tomando en cuenta que puede haber alguna problemática en el camino, en la carretera, en el vuelo, en fin. Hay una tolerancia ya establecida. Esa vez salen los aztecas motivadísimos, porque ese partido lo transmitimos en Canal 11, la coproducción Sintaxis con Canal 11 que hacíamos de aquel entonces. Fue el primer año que estuvimos por ahí, 1993. Salen los aztecas motivadísimos. Es más, ese partido creo que lo tenemos y lo vamos a transmitir completito aquí a través de receptor.com.mx. Salen los aztecas motivadísimos, prendidísimos, calientan, vámonos. Y las Blancas no llegaban, no llegaban. Entonces todos dijimos, no, hombre, ese doctor es mago, porque de repente llegan y todos con una tranquilidad absoluta, con sus mochilas, y ustedes ya se habían tenido que ir otra vez como que al casillero, ¿y qué pasó? Y aquellos empezaron a vendarse, no, pues estoy dentro de la tolerancia. Yo creo que ese fue un golpe psicológico muy bueno. Y los pegó porque nos repasaron, pero todo. No supimos ni lo que estaba pasando. Desde el principio hasta el final, 40 y tantos puntos nos metieron. Y hasta ahí llegamos en el 93. Sí. Pero muy bueno, pues, ya que. Ya aprende, 94, ¿no? Tu tercer año. Ya otra vez los Borregos ya estaban muy, muy fuertes. Ya se habían llevado a Mauricio Lozano, que era un linebackerzazo. Yo no sé si ya se habían llevado a al negro, al linebacker. ¡Ay, se me...
Guillermo, Memo. Guillermo, ¿sí? ¿Guillermo qué es? ¿Ruiz? Burguete, No, Ruiz Burguete, Ruiz Burguete. Burguete, ya. Luis Burguete, no, hombre, entonces creo que no, era un equipazo. Ya estaban los hermanos Pérez, yo no sé si ya también en aquel entonces ya estaba Carlos Altamirano, el almirante Altamirano, pero 1994, ¿cómo les fue a los aztecas? La temporada muy bien, todo muy bien. Llegamos a semifinal, ganamos la semifinal contra los Pumas. Llegamos a la final en casa contra los Borregos y juegazo y lo perdimos. Ah, qué caray. Me parece que 20-17, wow. Sí. Muy, muy cerrado el juego, muy bueno, golpeo por todos lados y perdimos. Sí. Ya ese partido también lo transmitimos en Canal 11, seguramente lo tenemos por ahí. Y ahí desde entonces ya dijimos, no, pues es que empezamos a como a poner ciertos apodos, muy, muy respetuosos, pero sí que la gente se empezara a familiarizar. De ahí salió el Veloz Vélez, ¿no? Ese juego de palabras, pues es que era chaparrito, pero era explosivo con todo y se apellidaba Vélez, pues era el Veloz Vélez, ¿no? Lo mismo con el almirante Altamirano, ¿no? También le pusimos. Y a Oliver Feria, pues es Oliver, pues es un hombre así como de la monarquía, era su majestad, porque eras verdaderamente un trabuco. En estadísticas, ¿cómo andabas en esos años? Muy bien, déjame te cuento algo rápido. Mi nombre es Oliver. Y ya ves que en los vietnamitas, en las infantiles, apenas llegabas, el primer día que llegaba alguien nuevo, lo primero que hacían era buscarle un apodo. ¿Cuál era tu apodo? Y todos tenían apodos. Pues yo tengo todas las infantiles, todos los centinelas. Nunca nadie realmente me puso un apodo. Siempre fui el Oli. Ese era mi apodo. Nunca nadie me ha puesto así un apodo. Hasta que ese día en el juego, el apodo fue en el 95. Ah, ya. Sí. Pero en el 94, no, pues muy bien, todo. Iba todo bien hasta la final. Hasta que acabó ese juego. Ya en 95 entonces sí viene ya esa consolidación, Enrique Villanueva ya en los controles, ¿no? En el 95 todavía está Zapata de los controles. Ah, le toca a Zapata. Ah, sí, es cierto, fue el último año de Zapata. Y Villanueva es novato en el 95. Sí, y entonces en el 95 Edgar Zapata era un corebaxazo, anda por ahí en Under Armour planificando y organizando una liga de fútbol profesional, fue coordinador ofensivo con Pumas en la época de Raúl Rivera, fue head coach de esa intermedia que le metieron una vapuleada a los auténticos Tigres, los Pumas. Y Edgar Zapata era muy, muy buen mariscal de campo. Te mandaba la pelota donde quería. Y además ese campo de los aztecas lo tenían bien conocido porque había en las diagonales había una como declive muy pequeñito, pero ya se las sabían, entonces ahí los ponían y no había quien los parara. Era un gran, gran equipo. En 1995 llegan a la final contra los Pumas, Oli, y entonces sí, ahí es donde su majestad surge ya a todo el país. De hecho, ese campeonato fue el 95. No fue fácil, no fue un año fácil. Fuimos campeones, pero no fue fácil. Nosotros estábamos dispuestos, teníamos la motivación, porque ya habíamos perdido 2 semifinales, ya habíamos perdido una final. Y veníamos con todo. Bueno, venían con todo, porque yo llegué tarde en el 95. Yo estuve estudiando, fue cuando me empecé a ir de intercambio a la Universidad de Oklahoma. Y estando aquí en Oklahoma, pues digamos que no hacía tanto ejercicio como debería y comía más. Y entonces cuando regreso me dejaron quedarme, de hecho aquí en Oklahoma el semestre y me quedé el verano también. Entonces yo llegué, de hecho, 3 semanas antes del primer juego contra Águilas Blancas. Y llegué y la verdad no estaba ni cerca de estar listo para la temporada. Y de hecho yo no abrí ese juego, yo estaba como tercer equipo, creo. Estaba Iván Vélez de primero y creo que estaba Cancino de segundo y yo nada más iba a regresar patadas y
y nada más. Y ese juego, ese primer juego de la temporada 95, fue especial porque fue en el Joaquín Amaro. Acababan de poner el pasto, ni siquiera estaba el pasto ya, o sea, bien puesto. Obviamente el primer juego Águilas Blancas nunca es fácil y de hecho íbamos perdiendo. O sea, para empezar el cuarto íbamos perdiendo ese juego. Y el coach Luján se enojó y nos mandó adentro a todos los que habíamos llegado tarde. Que Zapata había llegado tarde, Brandy había llegado tarde, yo llegué tarde, Martos, no me acuerdo si había llegado tarde, y que nos manden el cuarto adentro y casi sacamos el juego, pero lo perdimos. Y así empezó la temporada del 95, perdiendo contra las Águilas Blancas. Híjole, sí. Y de ahí fue de abajo para arriba, porque ya no volvimos a perder ese año, inclusive un juego muy bueno en la temporada contra los Cóndores o Pumas, no me acuerdo si ya eran Cóndores o Pumas, el 98 en viernes en la noche, cuando quedamos el 34-31 en tiempo extra, que ellos nos iban ganando 21-0 en el primer cuarto. Sí. Y remontamos y regresamos y ganamos ese juego en tiempo extra, que fue un muy buen juego. Cuando llegamos a la semifinal, con toda la controversia de que no podíamos jugar en la UDLA, que no íbamos a jugar en Monterrey, que íbamos a jugar no sé en dónde, y terminamos jugando en el México 68, la semifinal contra Borregos. Contra los Borregos, y que también fue un juegazo. El 7-6 fue, que ganamos 7-6, o 7-3, 7-6. Al final anotamos y ganamos el partido. En ese momento, después de ganarle a los Borregos... Creo que metiste el touchdown ahí como en una jugadita como a 2 yardas, ¿no? Sí, una pitch que la tenían súper escauteada y preparada, porque nosotros siempre la pitch la corríamos para correr por fuera. Sí. Y en esa jugada específicamente, en cuanto me la picharon, ellos ya estaban afuera, ellos ya habían cerrado el hueco de afuera, y fue cuando me corté hacia adentro y anotamos. Sí. Y al final estuvo muy, muy bueno. Muy buen juego. Y, en ese momento, en cuanto le ganamos a los Borregos de Monterrey, esa semana nos preparamos como nunca porque sabíamos que íbamos a llegar a la final y no nos iban a ganar. O sea, lo teníamos en la mente de que no nos iban a ganar, queríamos ese campeonato. Y obviamente nos tocaron los Pumas otra vez, su Cóndores o Pumas, y el juego de la temporada tenía una buena historia, había sido un muy buen juego, pero salimos a ganar ese partido, o sea, desde el principio. Y te fue muy bien, Oli. Tuviste muchas yardas, creo que fueron 3 anotaciones. Sí, de hecho, los primeros 4 drives del juego anotamos 3 veces. Sí. Y teníamos todo el potencial y todas las ganas de hacerlo. Y afortunadamente, pues, el coach Borbolla, que estaba ahí con nosotros, coach Borbolla, pues para recordarlo, él jugó con mi papá en los 70s. Sí. Mi papá era receptor. Creo que sí jugó un año de ala cerrada, pero era ala abierta. Era ala abierta, era wide receiver. Ajá. Era wide receiver y pateador, porque no sé si mi papá jugó antes del fútbol americano. Mi tío Carlos Rosado y mi tío Chucho, Jesús Feria, y el Choco y otros, ellos eran los que jugaban fútbol americano. Mi papá jugaba soccer. Ya. Mi papá jugaba soccer y él estaba jugando en esos últimos años, jugaba para los Pumas de soccer. Ok. Y tuvo un problema, él creo que iba a ir a los Juegos Olímpicos con la selección de soccer, pero el entrenador lo hizo que firmara y no lo dejaron ir. Y entonces se enojó y se fue del soccer y fue cuando se lo llevaron a jugar fútbol americano. Mira, qué interesante. Sí. Y por eso él era muy buen pateador, porque traía todo el soccer. Que incluso nos cuenta Carlos Rosado en una de las entrevistas que usted puede ver ahí en Receptor, en nuestro canal Receptor Video, que es la página completa,
que un juego, ay, no me acuerdo ahorita contra quién, pero pateó tan alto tu papá y que en aquel entonces las H's, que eran H's, eran chaparritas, la pelota pasó tan arriba que un árbitro marcó bueno y el otro marcó malo. Entonces ya después se acercaron, ¿qué? Malo. Y con eso perdieron. Y era una final, porque Final. era final y creo que fue contra las Águilas Blancas. Las Águilas Blancas, entonces sí, fue la final. Y con eso hubieran ganado y lo marcaron malo y perdieron la final. Porque tu papá le pegaba tan bien que ¡pum! Ahí, para que no hubiera duda de la distancia, ¡chin! La puso hasta arriba, pero no, sí que fue una tragedia. ¡Ay, esas Águilas Reales! ¡Pura tragedia, hombre! Sí, esa es la historia. Pero es la historia. La Oye, historia es una historia chistosa de Águilas Reales y todo. Y ahora que ves mi gorra de los Steelers. Yo he sido fanático de los Steelers desde que tengo 6 años. Okay. Tengo una foto en Disneylandia a los 6 años con mi playera de los Steelers. Y desde chico, cuando iba creciendo en CEU, yo siempre le decía a mi papá, yo quiero jugar para los Cóndores, porque tienen el mismo uniforme de los Steelers. Claro. Y mi papá siempre me decía, no. Oh, tú vas a jugar para los Águilas Reales. Y yo así, no, yo voy a jugar para los Cóndores. Sí, pero no llegué ni a ninguno de los dos. No, qué bueno, porque mira que, ándale, con ninguno de los dos no quedaste mal con tu papá y bueno, y no jugaste con las Águilas Reales, entonces pues, te fuiste allá para allá. No, hombre, pues qué interesante toda esa trayectoria. Y entonces terminas en 1996. Ajá, de 95 quedamos campeones, regreso al 96 y un año muy bueno. Como siempre no fue fácil, buenos juegos, buenas ganas, siempre empezando de abajo y terminando muy fuerte. Llegamos a la final en Monterrey, contra Monterrey, y un juego muy especial, porque era la celebración de no sé cuántos años del TEC de Monterrey. Estábamos ahí, la final, nosotros éramos campeones. Y yo siempre tuve un sueño antes de eso, que en mi último juego me lastimaba. Y de hecho mi papá tuvo ese sueño también. Raro que me lastimara. Bueno, sí me lastimé muchas veces, pero pues nunca tan fuerte. Pero en ese juego, para el último juego, yo tuve el sueño de que me lastimaba. Y de hecho, en el tercer cuarto hay una jugada en donde voy corriendo y me llegaron como 5 o 6 borregos y me pegaron en la cabeza. Y yo estaba afuera. De hecho, no tengo ni memoria de la jugada ni nada. O sea, la sé porque la vi en video. Y yo estoy en el piso y llega el ala cerrada, Oliver Fernández, y él es el que llega y él me levanta. Y en ese momento que me levanta, yo sé que estoy fuera. En ese momento yo sé que ya estoy fuera y de hecho yo me salí y me agarraron los doctores, pero nadie se dio cuenta. En la misma transmisión empezaron a preguntarse de que dónde está Oliver y dónde no sé qué. Y mientras yo estaba en la banca y yo estaba en otro mundo ya. Válgame, sí, hombre. Por eso quedó, bueno, como tú eras un jugador clave, factor. El partido terminó 6-3. Creo que no hubo anotaciones, fueron 3 goles de campo, o no sé si fallaron el extra. Ellos iban ganando 3-0, habían fallado ya 2 goles de campo, y fue cuando fomblearon. Sí, sí. Fomblearon y Alejandro Suárez la recuperó y la regresó y anotó. Sí, es cierto. Y fallan el extra. En el extra 16-3. 6-3. Y de ahí pues ya aguantamos. Híjole, sí, no, sí fue un partido muy rudo. Esos borregos eran gandallones, ¿no? A pesar de que estaban bien grandotes, sí les encantaba el tope, ¿no? El tope borrego. Sí, siempre, pues es que además el tamaño que tenían y todo. Buenos juegos, buenos golpes, pero fíjate que no había equipo que no te quisiera pegar, o por lo menos a mí. Sí. Era siempre que te querían pegar y pegar y pegar y ya. Ese juego, tengo una memoria de un juego de Monterrey y mis papás fueron a Monterrey a ver el juego
Y saliendo de Monterrey nos pasamos a la frontera para ir de compras. Uno de los apodos que yo tenía ahí en la UDLA es que me decían el esclavo. Oye, feo, pero era el esclavo porque después de los juegos, cuando me bañaba y me quitaba la playera, es como si me hubieran dado latigazos por todo el cuerpo. Tenía marcas por todos lados. No, órale, sí. Siempre me decían, pareces esclavo, güey, que te pegaron. Y ese juego, hoy normalmente pues descansabas y echabas relajo. Pero ese juego de Monterrey, me acuerdo, después de ese juego, al otro día fui de compras y no podía ni caminar. Me dolía todo el cuerpo. Todo, yo caminaba así todo espacio porque sí fue. Sí, los golpes eran muy... Sí. Fue la época en la que comenzó ya una rivalidad muy, muy fuerte, que incluso ya hasta la están llamando el clásico de las escuelas privadas. Aztecas Borrego eran partidazos. Sí, se hacía muy bueno. 96 nos ganaron en la temporada y les ganamos la final. Sí. En el 97, que fue el tricampeonato, a pesar de que yo ya había terminado, el coach Luján me invitó como entrenador y era asistente de los coaches de los corredores. Y los juegos de la final fue otra vez contra Monterrey y les volvimos a ganar. Hasta el 98 fue cuando Monterrey le ganó ahora. Sí, le ganaron ya. Cuéntame, ¿cómo es un día en la UDLA? Tú dormías allá en la UDLA, en los dormitorios, pero me acuerdo que en aquella época como que no tenían tantos dormitorios al dentro, sino que tenían que rentar unos departamentos de afuera. ¿Cómo era tú? Un día en la UDLA. Yo viví nada más mi primer semestre en los dormitorios. Y de ahí como que no me gustaba mucho tener roommates, entonces muy normal ahí en Cholula. Hay muchísimas casas para rentar, entonces mucha gente no se queda en los dormitorios, se salen a rentar fuera. Entonces, desde el primer año viví en el dormitorio, desde el primer semestre, y de ahí me salí a rentar. Entonces yo pues, vivía afuera, pero siempre alrededor de la universidad. Ahí te podías ir caminando, te podías ir en bicicleta, si tenías coche te ibas en coche, todo estaba muy cerca ahí. Y un día en la UDLA básicamente vives ahí en la UDLA. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana a correr. A las 8:30 ya estábamos desayunando ahí. Sales y te bañas, y ahí te bañas y todo, y tienes clases. Entonces estás ahí en las clases y entras, sales a clases. Y a las 12:30, 1, ya estás en el campo otra vez de entrenamiento. Entrenamiento de 1 a 3. Termina, te vuelves a bañar y todo, y vas a comer ahí mismo, y ahí hay clases hasta las 7, 8 9 de la noche. Y si no tienes clases, pues no importa dónde vayas, caminas, siempre encuentras a alguien. De hecho, había te decía que un azteca nunca come solo, porque aunque estuvieras solo y todo, y te paras y te sientas en una mesa solo, en 2 minutos ya tienes a 5 o 6 jugadores contigo, aunque no coman, solo acompañando. Ajá. Ahí la unión entre jugadores era muy buena porque estábamos todo el día juntos. O sea, siempre estábamos ahí en la universidad, siempre estábamos haciendo algo. O te estacionas allá por el gimnasio y en el camino hacia la escuela volteas y están jugando tocho en el campo y de repente te pones a pensar, tocho, clase, bueno, tocho. Sí, pues es clásico. Y ya, bueno, ya me voy, ya tengo que clase. Y así era la vida. Siempre estabas con alguien, o sea, siempre encontrabas a alguien con quien pasar el tiempo. Oh, qué bueno. Gran experiencia. Es Beverly Hills, yo le llamo Beverly Hills a ese campus de la UDLA, empastado, tipo colonial acá, californiano, poca población, nunca se han preocupado por aumentar su matrícula, no, sí es otro ambiente la Universidad de las Américas. Sí, muy, muy bonito. Y Cholula, el pueblo de Cholula es muy bonito también, muy tranquilo. En las épocas en que yo estaba ahí, no había tanto, o sea, había unos restaurancillos y barecitos y ya sabías a dónde ibas a ir. Oye, te ibas al mercado de Cholula y te lo pasabas muy bien.
Ahora, la última vez que fui, eso ya es una ciudad allá No, adentro. sí, ya prácticamente ya la absorbió Puebla, ya están cerquita, porque hay que ubicar un poquito a la gente. El campus de la Universidad de las Américas está muy cerquita del centro de Cholula, está prácticamente ahí a 3 minutitos. Ahí tiene una explanada muy bonita y unos arcos donde hay restaurantes donde hicieron la película Enamorada de Emilio Indio Fernández, donde salió Pedro Armendáriz y María Félix. Ahí se basaron. No sabías, fíjate. Y No. entonces, chécala, y entonces son esos. Es muy famoso ese centro y esos arcos porque ahí Sí, llegaba el actor y llegaba Pedro Armendáriz, llegaba y estaba ahí esta María Félix. Es un clásico del cine mexicano en blanco y negro. Y entonces, pero la ciudad de Puebla estaba realmente en carro a unos 15 minutos. Yo no sé sí. cuántos kilómetros son, como 15, ¿no? No, de hecho son como, creo que es de 5. La recta, La que es recta. la calle principal, Sí. antes de que construyeran el otro periférico, pero la recta tiene creo que de 7 kilómetros, 5 a Sí, 7 kilómetros. entonces es muy Desde la UDLA a la entrada de la ciudad de Puebla, pues son de 7. Puebla, exacto. Y entonces estaba muy bien ubicada, está muy bien ubicada, es muy buen campus, buen nivel académico y la verdad es de que sí está toda. Terminas tú y entonces ya de ahí perdemos la huella de Oliver Feria, fuiste coach en 97, ¿qué pasó después? Estuve de coach en el 97, pero seguía siendo, como todavía no terminaba mi carrera ahí, seguí estudiando y con mi misma beca seguí haciendo el programa de intercambio. Eh, Aquí en Oklahoma yo vine en el 95, en el 96, en el 97 y en el 99 también vine. Entonces, a pesar de que yo estuve en la UDLA hasta el año 2000 más o menos, 2000 algo así, porque me siguieron apoyando con la beca y entonces seguía haciendo mi otra carrera aquí en Oklahoma. Y estudiaba un semestre aquí y regresaba uno. Y luego empecé a mezclar eso con las idas a jugar a Italia. Entonces en el 98 fue la primera vez que fui a jugar a Italia, entonces me la pasaba un semestre en Puebla, luego me fui a Italia un semestre, luego regresé, me fui a Oklahoma un semestre, regresé a la UDLA otra vez, y entonces así me la pasé. ¿En qué universidad ahí de Oklahoma? En la Universidad de Oklahoma se llama. Ah, Los sí, en la Sooners, Universidad de Oklahoma, la mera sí, mera. los Sooners de la Universidad de Oklahoma. Esos que eran intercambios de la Universidad de las Américas. Sí, Sí. sí, este es intercambio de la Universidad de las Américas. Entonces tú De hecho, podías ir a estuve aquí, estudiar un semestre a la Universidad de Oklahoma. sí, Perfecto, ¿no? Pues sí. sí. Entonces, y aquí empecé a estudiar una carrera un poquito diferente. En la UDLA era administración de empresas y aquí estaba haciendo una de administración de sistemas de información. Entonces me gustó y fue cuando llevé las dos Perfecto. carreras. Perfecto, Milber. No, pues una trayectoria muy, muy interesante, Oli. Pues si eres de los considerados top, ¿eh? El Pepe Toño Moreno, el Alberto Pérez, el Run Run, hay muchos corredores, pero tú sí estás ahí dentro del top. Te fue bien en tu trayectoria profesional, te va muy bien en tu trayectoria personal. Nos da muchísimo gusto que hayas platicado con nosotros. Bien interesante todo eso. ¿Por qué jugaste en la prepa? ¿Por qué saliste y te fuiste a Centinelas? ¿Y por qué de repente apareciste en la UDLA? A ti te tocó, ahí empezó el nacimiento pues, de Becar Becar. El coach Luján, pues prácticamente eran 45 jugadores, pero era una selección, ¿no? Cayó un poco porque cambiaron de rector, salió el rector Cárdenas, entró una nueva rectora que no me acuerdo cómo se llama, y entonces ella dijo, no, hay muchas becas, empezaron casi a desaparecer, ¿te acuerdas? Iban a desaparecer los aztecas y muchos de ustedes pues hasta hacían movilizaciones para que esto no ocurriera, ¿te acuerdas? En el 97 y 98 no tanto, que me invitó el coach otra vez para seguir de entrenador, pero yo haciendo tantos cambios pues con los intercambios y cosas así, le dije que ya no quería ser entrenador, pero quería ser parte de la administración del equipo. Y entonces, de hecho, me contrató, pero en la oficina como administrador del equipo.
Y durante el tiempo que estuve ahí, de hecho, arreglamos muchos de los problemas que teníamos de las becas, lo que era el dinero que se usaba para el fútbol americano. Trabajamos mucho con la universidad y nos empezaron a apoyar un poco más. Y fue cuando empezaron a darle mucho más dinero al equipo. Salió el coach Luján y entró el coach Cuervo, Héctor Cuervo. Y como había demasiado dinero entrando, pues se lo gastaban, obviamente, apoyando al equipo, o sea, y entró, pero ya no estaban llegando los campeonatos. Y entonces fue cuando cambiaron de rectores y la nueva rectora dijo, mucho dinero se está yendo para allá, pero no es que se estuviera gastando. Un equipo de fútbol americano utiliza mucho dinero. Sí, claro. Y en una escuela privada sí, lo que es becas, dormitorios, comidas y viajes, pues, se gasta mucho. Sí. Nosotros los años que estuve ahí, pues, lo proyectamos de esa forma para que siempre tuviera el apoyo del equipo. ¿La mayoría eran becas completas, Oliver? Al principio no. Mi primer año yo tenía el 50% nada más. Ah, ok. Mi segundo año tuve el 75% y a partir del tercer año yo ya tuve beca del 100%. Okay. Pero solo había un número pequeño de becas del 100%. Ahí te daban, dependiendo las unidades. Yo tenía un semestre de 6 materias, utilizas entre 30 y 35 unidades. Y yo tenía 34. Muchos jugadores tenían 20, 25, 28, 15 o cosas así. Entonces muchos a veces se tardaban mucho estudiando porque no les alcanzaba para meter todas las materias que querían. Ah, okay. Y si te tocaba pagar, pues la UDLA sí cuesta un poquito de dinero. De hecho, cuando yo llegué después de pagar el medio, que tenía media beca, mi papá me dijo, o juegas bien o te vas a tener que ir a otro equipo. De plano, sí. No voy a andar pagando eso, pero bueno, lo bueno es que sí me fue bien y me aumentaron la beca. No, qué bueno, qué bueno. Y ahora, sí, después de un tiempo, modificaron lo que era el programa de becas y cosas así, y fue cuando ya empezaron a dar becas completas. Ahorita ya es 100% todo. Okay. No he estado ahí en mucho tiempo y no estoy muy familiarizado, pero con lo que he oído, parece que sí ya tienen 100% y les ofrecen todo. Sí, cuando llegó Fisher, porque estuvo Cuervo, ¿cuántos años estuvo Héctor Cuervo? Poquitos, ¿no? Sí, fueron poquitos y les fue muy mal. Me acuerdo que eran inicios de los 2000 y les costaba trabajo, pero porque incluso ya les habían cortado becas, estaban teniendo que reclutar a jugadores de por ahí de Puebla, pues les costaba trabajo, hasta que llegó Fisher, llegó ya el rector Derbez, y como que sí le apostó al fútbol americano, y de ahí tienen cartera abierta. Les ha ido muy bien, ya se traen a jugadores de Mexicali, de Piedras Negras, de Cancún, de todos lados, incluso hasta mexicoamericanos, tienen algunos jugadores que nacen ahí en el Valle de Texas, que aunque tengan apellidos ahí mexicanos, tienen esa posibilidad de llevárselos. Sí. Yo creo que les dieron ya ahora, obviamente el apoyo es muy bueno económicamente, pero les falló un poquito cuando se separan las ligas ONEFA y CONADEIP. Nosotros lo que intentábamos era hacer un show de un juego. Que no nada más fueras a ver el juego, sino que hubiera desde llegar temprano, visitar la universidad, comer ahí, pasar el día viendo el juego y crear todo un día de paseo ahí y obviamente generar más dinero, porque era lo que el equipo necesitaba. Ahora con la separación de CONADEIP y ONEFA, yo creo que se perdió mucho, especialmente en la CONADEIP, se perdió mucho el afán de la gente de ir a los juegos. Yo llegué a ver varios juegos que sí había mucha gente, pero no era el camino que estábamos llevando. Nosotros teníamos, el estadio de la UDLA era de 10,000 gentes cuando ponían todas las gradas posibles que podían poner y se llenaba en los juegos importantes.
Ahorita no creo que tengan ni la mitad de esa capacidad. Y el chiste pues, será hacerlo más grande cada vez, ¿no? Como recordarles los tiempos en el México 68 cuando se jugaba ahí y el estadio casi se llenaba, eran en los años 80 y cosas así, la gente iba a ver el fútbol americano. Ahora creo que ya están juntando las ligas otra vez, la CONADEP y la ONEFA, que espero que eso jale más gente para ir a ver a los juegos. Aquí el problema, fíjate, fueron 10 años. Frank González y el coach Fisher deciden crear la Liga Premier con ADEP en 2010, salirse de ONEFA y dice, pues vamos a apostarle. Como bien dices, no les fue bien, no tenían cobertura de medios, no había gente en la tribuna. Pasaban de noche muchos jugadores que eran muy buenos, nadie los conocía porque no había atención y ONEFA se empezó a fortalecer hasta el año pasado que tuvo una muy buena temporada, buenas entradas en los estadios, una final de Politécnico, Águilas Blancas, Burros Blancos. Entonces la ONEFA se empezó a fortalecer y aquella ya no. Por eso pidieron regresar. Denos chance de regresar porque si no, pues nos vamos a morir sin que nadie nos vea. ¿No? Va a ser el crimen perfecto, nadie lo va a ver. Y entonces ya es cuando este año se regresan. En aquel entonces el problema fue las becas tan fuertes que tenían, los programas tan buenos de equipos que tenían con jugadores que empezaron a dominaron la liga y desplazaron a los otros equipos. Muchos jugadores en aquel entonces sí eran prospectos para subir a equipos del Politécnico o equipos de universidad o incluso de frailes y de halcones de la veracruzana, en fin, sí se desmantelaban un poquito ese asunto. ¿Crees tú que puede haber algún tipo de reclutamiento, sobre todo que tú fuiste administrador ahí de los Aztecas de la UDLA, cómo poder a lo mejor autocontrolar ese asunto para evitar esa disparidad en cuanto a la competencia? Equipos que tienen dinero, pues les va súper bien, y los equipos que son de escuelas públicas, pues con lo que tengan. ¿Cómo ves? Yo creo que lo que se tiene que hacer es el apoyo y a los jugadores, porque eso es lo que realmente las becas son. En mis tiempos, te ofrecían la beca y que tenías dormitorio y tenías comida. Y aún así, un buen número de los jugadores que estaban en los Aztecas no estudiaban. Y es que no todos nacen para estudiar. Hay gente que les gusta más el relajo o no les interesa la escuela y de hecho pues no era obligatorio ser estudiante de la Universidad de las Américas para estar en el equipo. Y a algunos pues, no les gustaba estudiar y no estudiaban. Pero estaban ahí porque querían jugar, obviamente pasarse el tiempo ahí y todo. Una de las cosas que yo creo que no se hicieron en un tiempo fue limitar la cantidad de jugadores. Porque a pesar de que en los Aztecas teníamos un roster de 50 jugadores en un tiempo, cuando empezamos a ganar, de hecho en el 97, cuando yo estuve de coach, teníamos un roster de 99 jugadores. Yo tenía los corredores y tenía 8 corredores. Y yo le decía al coach, pues yo, ¿qué voy a hacer con tanto? ¿Cómo les voy a dar inclusive la oportunidad de poderlos poner a jugar si tengo... Y estos eran corredores. Bradley estaba de asistente con los fullbacks y él tenía 4 fullbacks o 5 fullbacks. Y le digo, y tenía obviamente a Vélez, a Cancino, a Hugo Lira, al San Luis, que también después fue buen corredor de los Aztecas. Y jugador que llegaba lo aceptaban, o sea, el coach Luján quería aprovechar a todos los que llegaban. Le digo, pero yo no necesito 8 corredores aquí, ¿qué voy a hacer? O sea, más mal quedas de que nada más metes a jugar a los que te sirven. Y tienes a 6 superestrellas atrás de ellos que no pueden jugar todos, obviamente. Entonces, yo creo que si regulan el número de jugadores que puede tener un equipo, pues entonces van a poder dispersar más a la gente para ir a otros equipos, obviamente. Hace unos años me tocó ir a México
y por pura casualidad me encontré a los Pumas en el aeropuerto con mi primo Carlos Rosado, que les llevaba, él les vendía por parte de su tienda ropa y zapatos y cosas así, y le tocó ir a entregar ahí al aeropuerto, y yo andaba con él y terminé en el aeropuerto con él, y estaban los Pumas, y ahí vi a Yoyo, y vi a Edgar Zapata, que todavía estaba de coordinador ahí, y todo. Y platicando con ellos, de hecho me dijo, los Pumas, te lo voy a poner así, los Pumas ahorita en este momento tienen mayor apoyo económico que lo que teníamos en la UDLA. O sea, es increíble, o sea, tienen más poder económico ahorita en los Pumas que en la UDLA, con lo que es cuestión de utilerías, ropa, zapatos, les daban todo, todo. En la UDLA te daban la utilería. ¿Quieres jugar con zapatos bonitos? Pues tú te los compras. O sea, no era, pero teníamos las becas y el que la quería aprovechar, pues la aprovechaba. Claro. Y estudiar ahí. Pues, es lo que, cuando yo llegué ahí, fue lo primero que dije, güey, estoy en una de las mejores universidades de México, pues la voy a aprovechar, voy a estudiar aquí, quiero hacer eso. En la UDLA, algo que la gente a lo mejor no sabía muy bien de la UDLA, es que cuando tú tienes una beca deportiva y quieres jugar en los Aztecas, no puedes reprobar materias y aparte tienes que mantener, teníamos en esos tiempos cuando yo estaba ahí, tenías que mantener un promedio en tus calificaciones, que era del 8.5. Entonces, no importaba cuántas materias que tenías en semestre de temporada o en el semestre de que no había temporada, no podías reprobar y tenías que mantener un promedio. Parte diferente de otras escuelas, en la UDLA, si sacas 7.5 en una clase, ese es el mínimo para pasar. O sea que 7.4 ya reprobaste. Y no podíamos reprobar. Y obviamente para mantener el 8.5, pues tenías que estudiar. Y ahí la misma Universidad de las Américas pues te obligaba. ¿Quieres una beca en la mejor escuela? Pues tienes que aprovecharla. Órale. Y entonces pues no era... Ahí estaban todos los días. Pero, ¿qué pasaba con los que pues, la naturaleza no da todo? Yo digo, Dios no es tan generoso, a unos los hace superatletas, pero luego les faltan ahí medio talento intelectual, ¿no? Y hay otros que pues, son muy talentosos intelectualmente y físicamente pues, no son aptos para los deportes. ¿Qué pasaba con esos jugadores que pues, no eran hábiles para la escuela? Era, como te decía, teníamos varios jugadores, o sea, muchos jugadores que lo intentaron y lo quisieron estudiar y pues no se les dio. No se les daba. Simplemente pues les quitaban la beca y les dejaban beca de comida y dormitorio, pero no tenían beca de unidades para estudiar. Ellos te la ofrecían, pero si no la querías aprovechar, pues no la aprovechabas, ¿no? Había jugadores que a lo mejor realmente nunca jugaron tanto, pero aprovecharon la beca y estudiaron, hicieron su carrera y su maestría y pues, se fueron. Hay gente que sí la aprovechó así, aunque no eran muy buenos jugadores. No que no fueran muy buenos jugadores, pero pues que no tenían la oportunidad a lo mejor de jugar tanto, pero aprovecharon la oportunidad de la... Tú fuiste seleccionado nacional muchos años. De hecho, mis 5 años fui seleccionado nacional. 5 años seleccionado nacional. A pesar de que en el 95 no hubo Tazón Azteca. Ah, perfecto, pero los convocaron. Y Cuando cuando la selección. esta misma realidad que vivía la UDLA, también la tienen los TEC de Monterrey, sobre todo Monterrey, que todos están becados, que a todos los ayudan y que hay unos que no la aprovechan la beca. Sí. En el TEC de Monterrey no estoy seguro cómo funciona el sistema, pero yo pasé un tiempo allá, porque después de jugar, cuando en el 2000 y algo, me invitaron a jugar a un equipo de Monterrey. No sé si sabes la historia de los Regios de Monterrey. Ah, ya, no. Los Regios de Monterrey fue un equipo que hicieron en Monterrey para jugar una liga semiprofesional en Texas. Y era basado básicamente el 95% de jugadores de los Borregos y de Tigres. Y a mí me invitaron para ir a jugar ahí. Y cuando fui, parte del apoyo que me dieron, estuve en los dormitorios de Borregos por un tiempo, del TEC de Monterrey, y me dieron el paquete de comidas y todo para comer ahí, y entonces pues, llevaba, o sea, como si estuviera en el TEC, y más o menos aprendí eso.
pero lo hacían un poco diferente, pero ahí sí tenían que ser estudiantes del TEC para... Aquí fíjate que hay una situación, luego se hacen de la vista gorda los mismos coaches porque, pues bueno, lo que quieren es tener equipos fuertes y ser muy competitivos. Hay el caso de un jugador que le dieron beca y nomás no daba, como dices tú, no le entraban las clases. Lo cambian, primer año, segundo año, nomás no daba una, lo cambian de carrera a una supuestamente más tranquila y tampoco da. Y hasta el quinto año, ya que jugaron 4 con él, ya que lo aprovecharon en el campo, le dicen, pues ya no estás aquí, maestro, o pagas todo lo que debes o te vas. Y no, pues el chavo ya mejor se fue. Entonces, también aquí hay esa situación, ¿no? Yo creo que hay muchos casos donde pues, el coach se hace y pues, con tal de tener un equipo ganador. ¿Cómo ves? Sí, sí, pues sí, o sea, suele suceder. Nosotros, de hecho, había jugadores que pues, eran muy buenos en el campo y en la escuela de plano no. Pero en ese momento lo que tenía es que la Universidad de las Américas no era un requerimiento que fueran estudiantes para estar en el equipo. Y eso pues ayudó para mantener jugadores ahí, que no se les daba la escuela muy bien. Ah, pero entonces, pero no estudiaban en la UDLA, pero jugaban, ¿o cómo? Sí. A lo mejor estudiaron el primer semestre o un año o algo así, pero no se les dio y obviamente les quitaron la beca y no querían pagar la universidad, pero seguían siendo parte del equipo porque la UDLA no te requería que todos fueran estudiantes. Ah, mira, no, hombre, pues sí. Por último, Oliver, viene el regreso de los borregos. Si es que la contingencia no lo permite, está verdaderamente grave este asunto en la Ciudad de México. Nos informaron que fallecimiento de uno de nuestros buenos amigos, seguramente tú lo conoces, Martín Uribe, el Cabra, le dio COVID y falleció. Le mandamos un saludo, nuestro más sincero pésame a toda la gente. Esto está muy grave, esto está muy peligroso. No sabemos si va a haber Liga Mayor porque esta pandemia nos está dominando. El regreso de los borregos salvajes del TEC de Monterrey, Aztecas de la UDLA con esos becados. ¿Cómo vislumbras tú ese regreso? ¿Crees que pueda haber batalla en contra de ellos? Yo creo que sí, porque así como lo he visto estos últimos años, que más o menos lo he seguido, hay equipos que se han fortalecido. Hay equipos que se han fortalecido mucho. Obviamente los Pumas pues, se han mantenido fuertes. Las Águilas Blancas se han mantenido fuertes. Los Burros Blancos estuvieron muy bien el año pasado. Y así como ellos, pues hay más equipos que se están fortaleciendo en el norte, en el mismo México y alrededores. Y creo que la unión de esta liga es lo que va a hacer que realmente el nivel de fútbol americano vaya a crecer mucho más. Sí. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ganan los borregos, ganan los aztecas, ganan los borregos? Creo que van a tener un poco más de pelea entre todos. Ok. Y es cosa de cada equipo hacer el nivel, crecer el nivel de su propio equipo. Mucho va a depender también el coacheo. El coacheo en México pues, siempre tiene que seguir mejorando. Si te acuerdas, la vieja escuela del fútbol americano, cada año viajaban a Estados Unidos a clínicas, aprendían qué había nuevo, se aprendía, se trataba de hacer. Inclusive las Águilas Reales a ti te tocó ir a la Universidad de Auburn, los coaches de Auburn venir a México a conocer o a ayudar y todo. Mi papá está en Querétaro, lleva varios años ahí y le ha tocado coachar muchos equipos y lo primero que me dice es el coacheo anda muy bajo, anda muy mal, o sea, no hay gente tan preparada como había antes. Entonces yo creo que los vietnamitas es un ejemplo muy grande de hace mucho tiempo. De acuerdo, que yo sepa, el apodo de los vietnamitas fue porque no era un equipo grande, no eran los más grandes, los más fuertes, con el mejor equipo. Era gente que tenía ganas de jugar y los coaches que tenían,
y fue donde se armó la tradición de los vietnamitas, que era ganar con ganas de ganar. Y eso lo puede hacer cualquier equipo. Cualquier equipo dentro del campo de juego puede ganar el partido. Entonces, pues este año es cosa de salir a demostrar y echarle ganas, porque el fútbol americano no solo es fuerza, no solo es velocidad, es también estrategia. Exacto. Muy bien, pues que sean esos deseos, mi buen, su majestad Oliver Feria, muchísimas gracias por darnos estos conceptos. Muy bien, vives en Oklahoma, en los Estados Unidos. Saludos a tu familia. ¿Tienes una nena por ahí? Sí, tengo mi niña ya, 17 y medio, ya casi 18. Ah, yo creí que era chiquita. No, ya sacando las armas y todo. Saludos a tu padre, a tu mamá, a tu hermano Arturo también, que anda por ahí en Florida, creo, ¿no? Sí, vive en Florida él. Sí. Sí. Y muy bien. Un saludote y esperamos vernos pronto por acá y muchísimas gracias por todos tus conceptos, Oliver. No, gracias a ti, qué bueno. Grandes corredores de toda la historia y que nos da ya un panorama mucho más claro de lo que fue la historia tal y como la escribiste, Oliver. Felicidades. Sí, gracias a ustedes y estamos en contacto y cualquier cosa. Saludos. Órale, bye.